vez escucharon decir este chico es inquieto, seguro tiene TDAH? En las escuelas esta frase aparece cada vez más. Y sin embargo, muchas veces lo que vemos no es solo un diagnóstico, sino una historia que está pidiendo ser escuchada. Hoy quiero invitarlos a pensar en el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad desde otro lugar, no solo como un conjunto de síntomas, sino como una manifestación compleja que atraviesa al niño en su cuerpo, su emoción, su forma de comunicarse y su manera de estar en el mundo. Porque, como dice Beatriz Janín, cuando el diagnóstico se vuelve una etiqueta, perdemos de vista la singularidad. Y si el niño pasa a ser el hiperactivo, el desatento, el que molesta. Y así es cuando el problema se agranda. Casi como cuando uno dice, voy a ordenar un poquito y termina reordenando toda la casa. Claro, cuando pensamos en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, solemos imaginarnos a un niño inquieto o muy inquieto. Tan inquieto que si pudiera haría zapping en la realidad. Pero lo que nos dice el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales es apenas la punta del iceberg. Hablar de inatención, imposibilidad, hiperactividad y 3 presentaciones que serían inatenta, hiperactivo, impulsiva y combinada. Pero esto también advierte Janín, y ahí no hay solo un niño, sino que hay una categoría. Y cuando un niño se vuelve solamente el hiperactivo, dejamos afuera su historia, sus miedos, sus vínculos, y es como querer explicar una película solo con el título. Entonces, cuando vemos que un niño interrumpe, se mueve o mira por la ventana, ¿estamos viendo en realidad un trastorno o estamos viendo una forma de decir no puedo? A veces la conducta no es solo el problema, sino que es la manera que encontró este niño para comunicarlo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no tiene un origen único, no hay un villano principal, es más bien un elenco completo. Lo neurobiológico, que son las diferencias en las funciones ejecutivas y en la autorregulación emocional. Lo psicoemocional, que son vínculos inseguros, frustraciones acumuladas, exceso o falta de estímulos, experiencias tempranas poco contenedoras. Y por último, lo contextual, que son dinámicas familiares exigentes, escuelas rígidas o caóticas. Sí, el caos también desregula. Y en medio de todo esto aparece la respuesta rápida, la medicación. Que claro, en algunos casos es necesaria, pero no puede ser la única respuesta, porque el niño está sufriendo. Si siente que no encaja, que no puede, que molesta, ningún comprimido puede reemplazar el vínculo que lo sostenga. A veces el niño no necesita que lo calmen, necesita que alguien se presente y le pregunte qué te está pasando. En Argentina, la resolución 239-14 nos invita a pensar desde otro paradigma, el de la inclusión. Eso significa que la dificultad no está solamente en el niño, sino en la interacción entre él y su contexto escolar. Los equipos de orientación escolar, donde trabajan psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y también los fonoaudiólogos, buscan justamente eso, acompañar las trayectorias educativas, fortalecer esos vínculos y evitar las miradas reduccionistas. Desde esta perspectiva, el TDAH deja de ser un problema individual para convertirse en una situación educativa compleja. Una situación que requiere prácticas pedagógicas inclusivas, apoyos visuales, rutinas diarias, espacios de regulación emocional y sobre todo evitar la estigmatización. Bueno, muchos creen que el fonoaudiólogo trabaja solamente con la voz y la articulación, pero en la escuela nuestra tarea es mucho más amplia. Como señalan los autores Torres, Vega y del Campo, el fonoaudiólogo evalúa funciones comunicativas, lingüísticas, atencionales y también de autorregulación. También observa cómo la atención influye en la comprensión y la producción tanto oral como escrita. Trabaja junto a los docentes para que las consignas sean más claras y precisas y también acompaña a las familias sin estigmatizarlas. Promueve también entornos donde las palabras circulen y, como dice Verónica Maggio, otra autora muy importante, toda comunicación es cuerpo, emoción y vínculo. Un niño con TDAH no solo presenta un desafío atencional, sino que también vincular. Necesita ser significado y alojado por la comunidad. El trabajo fonoaudiológico entonces busca justamente
eso, devolverle un lugar en la escena comunicativa. Es como darle el micrófono a alguien que está en silencio y cuando por fin habla entendemos el porqué. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es solamente un diagnóstico, no es una etiqueta, no es una lista de síntomas recitada como la lista de compras que nos dicta nuestra mamá. Es la expresión compleja de un niño que está creciendo y que necesita que alguien lo acompañe, o al menos que no lo rete por moverse cada 2 minutos. Por eso, más que corregir conductas, nuestra tarea es habilitar la palabra y crear espacios donde este niño pregunte, explore y participe. Y sí, también que se mueva un poco, porque seamos sinceros, a veces nosotros también quisiéramos movernos. Si miramos más allá del rótulo y trabajamos en conjunto, podemos construir una escuela mucho más justa, más humana y más inclusiva. Porque no se trata solamente de entender un trastorno, se trata de comprender a un niño y con paciencia y empatía el camino se vuelve mucho más posible para todos.